2 de la mañana, hora Colombia. En la noche de hoy vamos a hablar acerca de la segregación social, fenómenos como la segregación racial, como la segregación económica y algo también de racismo y cómo se origina todo este tema del esclavismo y cómo va evolucionando eh, y pues, sobre todo cuál es su origen. Rome's riding around in the Texas town. All the sad house la gran. El tema surge en una conversación con una amiga, la cual en días previos habíamos hablado de los talibanes, ¿no? Ese tema que está tan en furor. Y yo había hecho una pregunta sobre qué hay que hacer con los talibanes. Entonces recibí múltiples respuestas y todavía no sé, no tengo ni idea. Probablemente posteriormente comento o hago un video tocando levemente este tema. Sin embargo, mi amiga pues me dio a notar que tenía un sentimiento feminista muy vivo, estaba eh, pues radicalizada realmente como yo percibo el feminismo radical y el feminismo de la tercera ola. Eh, y yo sentí que pues estaba un poco agresiva, llegando a hacer afirmaciones como que el mundo estaba patas arriba, como aparentemente estaba para ella, eh, gracias a los hombres, gracias a que los hombres estaban en el poder. Y la solución que veía ella era que las mujeres tenían que llegar al poder. ¿Y cómo llegar al poder? Pues dejando de parir machos. Eso fue lo que me dijo. Y ella tiene un hijo, cosa rara, ¿no? Pero bueno, y dice, la sororidad cada vez más presente. Pues yo lo que percibo es que ella es una nueva feminista. Es una nueva feminista, no está tan empapada del tema y está con las cosas de nueva feminista. Sororidad cada vez más presente. Y bueno, culminando con el cliché absoluto de una feminista nueva, de que todo, me dice ella, todo es producto de este puto sistema capitalista, me dice así. Y entonces yo, bueno, la segregación, me pregunta, ella me pregunta, ¿quién puta se inventó la segregación racial? Y esa fue la pregunta, o lo único inteligente que me pudo decir en esos momentos. Yo pues he estado en un proceso de catarsis, de peripecia, como lo denomina Aristóteles. La peripecia es un conjunto de situaciones que te ponen en una condición que te permite hacer catarsis, es decir, te permite pensar y generar un cambio en ti. De hecho es que producto de estas barbaridades que escuché, pues no las escuché, realmente estábamos chateando, pero que vinieron de parte de ella, eh, pues yo que en esta catarsis que estoy haciendo, primero respiré profundo. Yo estoy intentando no gastar energía en conversaciones que no tienen sentido, porque pues, no me voy a esforzar por educar a una mujer, porque es más eh, y no me voy a esforzar tampoco por intentar debatir unos argumentos que son producto de un lavado de cerebro fuerte, fuerte, porque pues, tiene un argumento muy básico, o sea, un argumento que es el que se les da en la introducción al feminismo y a todas. Y bueno, no, y yo no, pues, yo no estoy hablando antifeminista, porque pues, de hecho mi hermana es feminista y pues, respeto mucho sus posturas feministas, son posturas muy aterrizadas, muy acordes a lo que se vive actualmente. Ella está localizada en el tiempo, no es atemporal. Pero bueno, esta no es la discusión. El hecho es que la pregunta que ella me hizo, ¿quién se inventó la segregación racial? A mí me puso a pensar. ¿Quién se inventó la segregación racial? ¿En qué momento de nuestra historia surge la segregación racial? Y yo comencé a hacer entonces en ese momento, dije, no, vamos a abordar este problema pues haciendo un retroceso, ¿no? ¿En qué momento como que ya no hay segregación racial, o ya no hay un tema de dominación, de separación, de tú estás aquí, yo estoy aquí, porque ¿en qué momento? Entonces, pues comencé por lo primero, ¿no? Lo de ahorita, el capitalismo, me dijo ella, porque aparte también me mencionó el capitalismo y yo dije, ¿será la segregación racial y todo este tema de la guerra surge con el capitalismo?
bueno, la guerra, pues hablando de los talibanes, pero entonces la segregación racial surge con el capitalismo y evidentemente no. Es un fenómeno mucho más anterior, mucho más antiguo, y que no tiene nada que ver con el capitalismo. Ella pues, generó un vínculo falso, no tiene nada que ver con el capitalismo. Claro, bueno, tiene que ver, claro que sí, porque pues, el capitalismo siempre va a tener una gran desigualdad que va a ser, que va pues, a producir una diferencia económica entre la gente que va a propiciar este tipo de escenarios, pero no es algo que en sí sea el origen de la segregación. Y bueno, pues como ya no era un producto del capitalismo, porque aparte también tiene, por ejemplo, en otros sistemas administrativos, eh, pues se perciben este tipo de fenómenos, por ejemplo, como puede ser, por ejemplo, el, las clases sociales que se generan en algo como el socialismo o el comunismo, o que en donde hay una clase aristócrata que tiene un nivel de vida tremendo y se puede decir que los otros son esclavos, ¿sí? Los que no participan directamente del gobierno tienen un papel de esclavos, de empobrecimiento. Bueno, no vamos a entrar en esa conversación de comunistas. El hecho es que hay contraejemplos pues, del sistema económico que simplemente descartan esa opción que sea producido por un sistema eh, económico. Entonces, y aparte que históricamente también hay otros sistemas administrativos, se podrían decir, de las sociedades, como los reinados o los feudos, eh, cuya estructura social también, pues con un rey, con una parte de la nobleza, la caballería, la famosa caballería, los samuráis, los famosos guerreros orientales, y entonces pues, del feudo, ¿no? Em, y esta separación de clases traía implícitamente un mensaje, que la sangre noble, ¿no? Hemos escuchado ese tema, la sangre noble, es algo muy diciente, ¿no? Sangre, o sea, es algo que yo llevo dentro, que me hace diferente, o sea, alguien que no tiene sangre noble es porque él mismo no la lleva, no es una característica adquirida, sino es una característica con la que naces, entonces pues ahí, y aparte la sangre se hereda, entonces de padres a hijos, y quien no tiene sangre noble nunca la va a tener, a menos de que se mezcle, pero ya se va a hacer un sangre sucia, como le dicen en Harry Potter. Entonces, la sangre noble es la primer seña que da la sociedad para decir, hombre, ya tenemos una visión social eh, global de una segregación racial. Pues la primera seña oficial, la primera seña aceptada, obviamente anteriormente se tenían otras señas que las vamos a hablar. Y llegué al tema de los imperios, ¿no? Los imperios, tan inspiradores que son ellos. Los imperios, ¿cómo se construye un imperio? Bueno, pues la principal herramienta para construir un imperio es la guerra. ¿Y en qué consiste o por qué resulta o puede resultar rentable la guerra, ¿no? Pues tú dices, no, pues la guerra, hombre, pues lo único que genera es violencia y la violencia genera más violencia y empobrecimiento y penas y tristeza y desolación, destrucción. Pero no, resulta que la guerra, como es practicada y como era practicada, te da esclavos, te subyuga una población y te da esclavos que sobran de mano gratis prácticamente o muy barata con un costo en la economía muy económico porque simplemente tienes que garantizar alimentación y techo y ya, y para de contar. Entonces con el esclavismo es la primer seña de una segregación racial, ¿no? Porque ¿quién se atreve a esclavizar a otro ser humano si no es un ser, si no es otra persona que cree que tiene el poder o la posición para esclavizar? ¿Y qué te da esa posición? Pues que me considero mejor, que me considero que soy alguien que no soy igual a ti, porque te estoy esclavizando, eres mi esclavo, tú me perteneces, yo no te pertenezco a ti, sino tú a mí. Entonces ahí ya hay una división, ¿no? Ahí hay una segregación.
Y podríamos pensar, ambulancias, podríamos pensar que el tema de la segregación racial es producto netamente pues, inherente al hombre, ¿sí? El hombre por sí mismo trae segregación en su cabeza instalada. Eh, Sin embargo, encontramos un contraejemplo, que es la familia. La familia no es un sistema de segregación, es un sistema de autoridad que bien, pues, sí hay una clara división entre los que mandan y entre los que obedecen. Sin embargo, todos tienen un nivel o aspiran a llegar a un nivel similar, ¿sí? Y lo van a hacer, ¿no? En general se cumple que los hijos llegan a ser padres y los padres y los padres tienen hijos que van a llegar a ser padres. Entonces, pues es un ciclo que se cierra y que no necesariamente es una segregación, o no representa una segregación, sino representa un ciclo, que es el ciclo de la vida. Entonces, pues podríamos decir que en la familia, como núcleo básico, como elemento estructural de una sociedad, no se presenta segregación o no se debería presentar desde el punto de vista organizacional de una sociedad básica. Entonces podríamos decir que hay que tener un pasito adicional, ¿no? Para comenzar a tener segregación. Y podríamos decir en este punto que la segregación inicia con la civilización. ¿Y por qué con la civilización? Pues resulta que ya con la convivencia de varias familias de un orden pues, social más o menos estructurado, ya comienzan a haber, por ejemplo, diferencias de capital. Ya no es un capital global para una familia, sino un capital para cada una de las familias y esta diferenciación pues, de capital, de dinero, básicamente, pero no siempre ha sido dinero, sino a veces recursos, netamente. Em, Esta diferencia genera una división, ¿no? Si yo tengo dinero, pues esperaría formar familia con alguien de dinero para que nuestros recursos totales pues crezcan en vez de yo tener que sacrificar recursos para formar una familia, ¿no? Entonces, todo este tipo de estructuras sociales se van configurando con el tiempo y generan una división social. Entonces, básicamente a lo que concluyo es que la segregación social se da principalmente por una desigualdad, que bueno, la desigualdad no genera en sí la segregación, sino es una desigualdad que necesita ser justificada por parte de nosotros, de los hombres, pues de los hombres como grupo, especie, no como género, otra vez con la conversación. Y la desigualdad es justificada de muchas maneras, mediante el hecho de que pues yo simplemente nací más inteligente que el resto, entonces hago parte de esa aristocracia destinada a tener recursos, a ser mejor, entonces soy mejor genéticamente, entonces el que no llega a mi posición simplemente es porque no dio el talante y yo me merezco estar en el sitio. Entonces ese tipo de mentalidades son el nido de la desigualdad, de la segregación social, que con un lavado de cerebros, con trabajo, se llegan a convertir en fenómenos sociales de gran porte y de gran importancia, pues muy dañinos, de hecho, para la sociedad. Pero bueno, eso es mi conclusión, básicamente. Listo, eso es todo lo que les quería compartir en la noche de hoy. Bueno, en la mañana de hoy, ya son las 2 de la mañana. Si están de acuerdo, dejen un comentario. Si no están de acuerdo, dejen un comentario diciendo que soy un burro. Y bueno, espero hacer un video, una review de la Kindle. Compré una Kindle hace unos días, entonces esperaría poder hacer el review en los próximos días y estaré subiendo el video. Eso es todo. Chao.